Tenía 20 años y, para cualquier persona que la viera, estaba en la ruina absoluta. Su madrastra, con la precisión fría de un banquero cerrando una cuenta, se había asegurado de que Elena se quedara sin nada. O casi nada. Solo tenía un pequeño baúl, unos cuantos pesos en el bolsillo, y las escrituras de un terreno que su propio padre solía llamar el castigo de la familia. Era un campo pedregoso, seco y nunca trabajado, ubicado en las tierras bajas a las afueras de un pueblo olvidado llamado San Lorenzo, en el estado de Zacatecas. Era un último insulto, perfectamente legal, pero lo que su madrastra nunca supo, en su prisa por borrar cualquier rastro del pasado, era que ese campo árido escondía un secreto bajo su esquina norte, un secreto que la sangre de su familia había confiado a la tierra misma. La vida de Elena había sido moldeada por 3 tipos de manos muy diferentes. Primero, estuvieron las manos de su madre, manos pálidas y delgadas, que siempre estaban cuidando cosas frágiles, las delicadas bugambilias que trepaban por el muro sur de la hacienda, los finos bordados de punto de cruz que reposaban en su regazo, y el propio cabello de Elena, que cepillaba con ternura cada noche antes de dormir. Rosalba era una mujer de temperamento dulce y salud aún más frágil, y se había despedido de este mundo cuando Elena tenía apenas 9 años. Solo dejó tras de sí un leve aroma a lavanda y un pequeño colibrí tallado en madera, que encajaba perfectamente en la palma de una niña. Su padre, don Alejandro, un hombre cuya vida estaba atada al sólido y pesado mundo del cultivo de agave y la ganadería, se perdió en su propio dolor. Era un buen hombre para los negocios, pero no estaba equipado para las sutilezas de criar a una hija pequeña en soledad. En menos de 2 años, se volvió a casar. Doña Catalina era la viuda de un político local. Una mujer cuyas manos nunca estaban ociosas y nunca eran suaves. Llevaba anillos de oro grueso. Eran manos hechas para revisar libros de contabilidad, para encontrar polvo en el estante más alto, y para señalar la insuficiencia en todas sus formas. Ella veía el mundo como una serie de activos y pasivos, y Elena, con sus maneras silenciosas y su profundo apego a un pasado del que Catalina no formaba parte, estaba firmemente en la columna de las pérdidas. Las otras manos que habían moldeado a Elena pertenecían a su abuelo materno, don Hilario. Él no era un hombre de haciendas ni de lujos. Era un campesino, un hombre cuyo ser entero parecía haber sido esculpido de la misma tierra que trabajaba. Sus manos eran gruesas y callosas, con las uñas permanentemente marcadas por la tierra oscura, pero se movían con una gracia sorprendente, ya fuera reparando un muro de piedra seca, ayudando a nacer a un becerro, o enseñándole a Elena cómo juzgar la textura de la tierra frotándola entre el pulgar y el índice. Hablaba poco, pero le enseñó mucho. Le enseñó el lenguaje de la tierra mexicana. Le explicó que donde crece el huizache, el agua es escasa. Que el color de las hojas del maíz cuenta historias de lluvia o de sequía. Le mostró cómo una zanja bien colocada podía salvar un campo, y cómo las rocas limpiadas de una parcela no eran basura, sino los huesos de un futuro muro o los cimientos de una casa. Ninguna piedra es una maldición, Elena, le decía, con su voz ronca y pausada. Es solo un pedazo de este mundo que está esperando encontrar su lugar correcto. De él aprendió la paciencia, la observación y la profunda satisfacción del trabajo duro y honesto. Don Hilario falleció cuando ella tenía 16 años, dejándole una vieja cuchara de albañil, un machete desgastado, y una mente llena de su sabiduría terrenal. Era un conocimiento que su madrastra nunca entendió ni valoró, descartándolo como las costumbres de gente sin educación. Durante los siguientes 4 años, Elena vivió en la casa de su padre como una sombra. Su presencia era tolerada, pero nunca bienvenida, hasta que la salud de su padre comenzó su lento y definitivo declive, y el silencio de la casa se llenó de abogados y firmas. La oficina del notario era una habitación pequeña y sin ventilación, que olía a papel viejo, cera de sellar y una profunda decepción. El licenciado Vargas, un hombre cuyo rostro parecía estar hecho del mismo pergamino seco que los documentos en su escritorio, se aclaró la garganta y se ajustó los lentes. Doña Catalina estaba sentada frente a Elena, como un centinela de la decencia, envuelta en un vestido de seda negra. Sus manos con anillos de oro estaban cruzadas pulcramente en su regazo. No miró a Elena. Su mirada estaba fija en el notario.
con una expresión de paciente finalidad. El último testamento de don Alejandro era un documento directo. La hacienda principal, los campos de agave, las cuentas bancarias y todos los efectos personales de valor quedaban a disposición de su amada esposa, Catalina. El licenciado Vargas hizo una pausa, pasando una página con un crujido que sonó anormalmente fuerte en el silencio de la oficina. Y a mi hija, Elena, leyó, con la voz desprovista de cualquier emoción, le lego la parcela de tierra situada en el municipio de San Lorenzo, conocida como el Pedregal de las Ánimas, consistente en 4 hectáreas, para que sea suya a perpetuidad. Deslizó una escritura doblada sobre la caoba pulida del escritorio. El documento era nuevo, la tinta de un negro severo e implacable. Elena lo miró, y luego miró a su madrastra. Por primera vez, Catalina le sostuvo la mirada. Y en las oscuras profundidades de sus ojos, Elena no vio malicia pura, sino un tipo de triunfo despectivo. Ese terreno no valía nada. Había estado en la familia por generaciones, un pedazo de tierra notoriamente estéril, que nadie había logrado cultivar jamás. Estaba lleno de tepetate, una capa de tierra dura como el cemento, infestada de maleza y rocas. Dárselo a Elena era una forma de cumplir con la letra del testamento, mientras violaba su espíritu por completo. Era un corte limpio y definitivo. Tu padre deseaba que tuvieras algo de la historia familiar, dijo Catalina, con voz suave y calculada. La escritura ha sido transferida legalmente. Encontrarás tu baúl empacado y esperando en la entrada de servicio de la casa. Tienes hasta las 6 de esta tarde para marcharte. No había espacio para discutir. No había lugar para apelar a la justicia. Fue un acto administrativo, tan frío y final como una línea trazada al fondo de un libro de contabilidad. Elena se puso de pie, con movimientos tranquilos y deliberados. Tomó la escritura, la dobló con cuidado, y la guardó en el bolsillo de su suéter de lana desgastado. No dijo gracias, y no dijo adiós. Simplemente inclinó la cabeza levemente hacia el notario y salió de la habitación, con la espalda recta, dejando atrás el olor a cera sellada y la presencia silenciosa y satisfecha de la mujer que le había robado su hogar. Recogió su pequeño baúl. Solo contenía 2 mudas de ropa, un pequeño libro con las flores prensadas de su madre, las herramientas de su abuelo, y envuelto en un pañuelo de algodón blanco, el pequeño colibrí de madera. Con los pocos billetes que tenía apretados en el puño, se alejó del único hogar que había conocido, sin mirar atrás ni una sola vez. El viaje hacia el norte fue un estudio en tonos de gris y marrón. El cielo era un techo bajo de nubes pesadas, y las llantas del viejo camión de pasajeros silbaban sobre la carretera, levantando arcos de polvo y lluvia ligera. Elena iba sentada entre un agricultor robusto que olía a tabaco y sudor, y una mujer joven con un bebé que no dejaba de llorar. El balanceo rítmico del camión era un sombrío contrapunto a la tormenta que llevaba en el corazón. Observó cómo el paisaje verde y familiar de su infancia daba paso a la belleza cruda y dura del norte de Zacatecas. Los campos se volvieron más inmensos, limitados no por cercas cuidadas, sino por imponentes muros de piedra seca, que serpenteaban sobre las colinas rocosas como las espinas fosilizadas de bestias antiguas. Los árboles se volvieron escasos, torcidos y moldeados por un viento que parecía soplar desde el principio de los tiempos. Era un paisaje que no ofrecía consuelo. Solo un tipo de realidad dura e implacable que encajaba perfectamente con su propia situación. Pero Elena no lloró. Las lecciones de su abuelo habían echado raíces profundas en su interior. El sentimentalismo era un lujo que no podía pagar, pero la observación era una herramienta para sobrevivir. Notó la calidad del escaso ganado que veía por la ventana, el estado de los techos de lámina en las chozas, la forma en que el viento desviaba el humo de las chimeneas. Ya no era la hija en la gran casa de su padre. Era una mujer solitaria con las escrituras de un pedazo de tierra inútil, y necesitaba entender el mundo al que estaba a punto de entrar. El camión la dejó en San Lorenzo, un pueblo agrupado alrededor de una pequeña iglesia de piedra descolorida y una sola calle pavimentada que pronto se convertía en tierra. El aire era afilado, con olor a humo de leña y tierra seca. Los hombres que caminaban por ahí llevaban botas pesadas y caminaban con la postura de quienes pasan sus días encorvados ante una tarea difícil. Las mujeres tenían la misma mirada de resistencia silenciosa que ella sentía en sus propios huesos. Nadie le prestó atención.
Era solo otra viajera de paso. Después de comprar un pan dulce y un pedazo de queso fresco en una pequeña tienda, preguntó cómo llegar a las tierras bajas. El tendero señaló con un dedo manchado de polvo. «Siga el camino de tierra, pasando la vieja mina abandonada», le dijo el hombre. «No tiene pérdida. No hay nada más por allá». El camino rápidamente se disolvió en un sendero lleno de surcos. El polvo se adhería a sus botas, pesando en cada paso. La lluvia ligera se intensificó, mojando los hombros de su suéter. Finalmente, el sendero se abrió y lo vio. Ante ella se extendía una franja de tierra áspera y poco prometedora, que descendía suavemente hacia un arroyo que apenas llevaba un hilo de agua oscura. Era el Pedregal de las Ánimas. Era exactamente tan inútil como sugería su reputación. El campo era un tapiz de todo lo que un agricultor detesta ver. Grandes manchas de maleza espinosa y nopales salvajes peleaban por el espacio con pastos duros y secos. La tierra estaba pálida. Una señal segura de suelo ácido y sin nutrientes. Cerca del arroyo, el suelo estaba hundido y fangoso. Y por todas partes, había piedras. No las piedras pequeñas y manejables de un valle fértil, sino trozos angulares y pesados de roca volcánica y cantera que cubrían la superficie. Sabía que estarían aún más apretadas justo debajo de la delgada capa de tierra superficial. Era un campo que rompía herramientas y rompía corazones. Su madrastra había elegido muy bien su regalo de despedida. Era una sentencia de trabajo duro y sin frutos. Elena caminó por el perímetro. El viento frío le golpeaba la cara, enredando su cabello. Sintió todo el peso de su situación presionando su pecho, un dolor físico real. Esta era su herencia, este era su hogar. Se sentó en una gran roca cubierta de líquen seco, sintiendo el frío filtrarse a través de su falda, y desenvolvió su pan y queso. Mientras comía, su mirada vagó por la tierra, pero no era la mirada de una heredera desesperada. Era el ojo cuidadoso y evaluador de la nieta de don Hilario. Vio la pendiente del terreno, calculando las líneas naturales de drenaje. Vio los diferentes tipos de piedra, reconociendo la roca dura que servía para construir cimientos, y la piedra más suave que, si se quemaba, podía endulzar el suelo amargo. Vio problemas, sí, cientos de ellos. Pero por cada problema, la voz de su abuelo resonaba en su oído, sugiriendo una solución. Una zanja por aquí, un muro de contención por allá. Tomaría años. Tomaría toda una vida. Pero no era imposible. A medida que la débil luz de la tarde comenzaba a desvanecerse, caminó hacia la esquina norte del campo. Era el punto más alto, el cual ofrecía una pequeña medida de protección contra el viento. Y allí lo vio. Era una sola losa grande de cantera gris, de casi 2 metros de largo y 1 metro de ancho. Lo extraño era su posición. Era casi perfectamente plana, y estaba al ras de la superficie de la tierra, mientras que todas las otras piedras a su alrededor estaban revueltas, inclinadas y desordenadas por la naturaleza. Esta losa estaba nivelada. También era de un tipo de piedra diferente a la roca volcánica del resto del terreno. Se veía deliberada. Se veía, pensó Elena con una certeza repentina e ilógica, como una puerta. Se arrodilló, manchando sus rodillas de tierra húmeda, y pasó la mano sobre la superficie. Estaba fría y sólida, un hecho silencioso y quieto en un campo de caos. En su bolsillo, sus dedos rozaron la escritura doblada. Esta tierra era suya, las piedras, las espinas, la tierra ácida, y esta extraña piedra plana. Era todo lo que tenía en el mundo. Durante 2 días, Elena vivió una existencia temporal. Encontró refugio por la noche en un pequeño hueco seco, debajo de una formación rocosa, al borde de la vieja mina abandonada. Pasó las horas de luz en el campo, no trabajando, sino observando. Observó la forma en que el sol, cuando aparecía brevemente, se movía por el terreno. Observó el patrón de la lluvia al caer, viendo dónde se acumulaba el agua y hacia dónde corría. Estaba formando un conocimiento profundo e íntimo de su herencia, aprendiendo sus defectos y sus posibilidades ocultas. Pero su atención siempre volvía a la gran losa de cantera. Atraía su mirada. Era una anomalía que suplicaba ser investigada. En la tercera mañana, el cielo estaba despejado, de un azul pálido y lavado. Ella supo que era el momento. Sacó la vieja cuchara de albañil de su abuelo de su baúl. El mango de madera,
desgastado por el agarre de las manos del viejo, se sentía sólido y tranquilizador en su propia mano. Comenzó en los bordes de la losa, usando la punta de metal para raspar la tierra seca y las raíces que se habían acumulado durante décadas. El trabajo fue lento y agotador. La tierra estaba compactada como si fuera cemento, pero a medida que trabajaba, descubrió un borde limpio y definido. Una línea recta donde la piedra se encontraba con la tierra, que era demasiado perfecta para ser natural. Era piedra tallada, moldeada por el cincel de un cantero experto. Le tomó casi toda la mañana despejar los 4 lados. Lo que reveló no era solo una losa, sino la tapa de un marco de piedra cuidadosamente construido, incrustado en el suelo. No había manija, ni anillo, ni una forma obvia de levantarla. Trató de meter los dedos, pero el ajuste era demasiado apretado. Necesitaba una palanca. Encontró una rama gruesa y resistente de un mezquite caído, tan gruesa como su muñeca, y encajó un extremo en la estrecha brecha que había limpiado. Puso todo su peso en el otro extremo, tensando sus músculos. La madera crujió, pero la piedra no se movió. Lo intentó de nuevo, cambiando su posición, usando una roca más pequeña como punto de apoyo. Esta vez, con un gran chirrido chirriante de piedra contra piedra, la losa se movió unos centímetros. Fue suficiente. Apareció una rendija de oscuridad, y de ella subió un soplo de aire, imposiblemente seco, que olía a polvo y a una quietud profunda y antigua. Animada, movió la palanca de un lado a otro. Despacio, con paciencia, ensanchando la brecha hasta que pudo empujar la gran piedra hacia un lado. Ante sus ojos, se reveló un conjunto de escalones empinados y estrechos que descendían hacia la oscuridad. Se asomó, pero no podía ver nada. Necesitaba luz. Caminó los kilómetros de regreso al pueblo, con la mente a 1000 por hora. Gastó otra parte de su escaso dinero en una pequeña lámpara de aceite y un frasco de combustible. El dueño de la tienda la miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. De regreso en el campo, con las manos temblando levemente, encendió la lámpara. La pequeña llama arrojó un resplandor cálido y parpadeante. Sosteniéndola en alto, descendió los escalones. Eran 10 en total, cada uno hecho de un solo bloque sólido de piedra, colocados por manos expertas. Se abrían a una pequeña cámara seca, de no más de 3 metros cuadrados. Las paredes, el suelo y el techo estaban revestidos con la misma piedra perfectamente ajustada. Era una bóveda oculta. En el centro de la habitación, había un pesado baúl de madera de roble, reforzado con correas de hierro oxidado. No estaba cerrado con llave. Con una respiración profunda, Elena levantó la pesada tapa. Adentro, cuidadosamente apiladas, había bolsas de lona pesadas, decenas de ellas. Al tocarlas, escuchó el peso inconfundible y el tintineo metálico de las monedas. Eran centenarios de oro. Debajo de las bolsas, había un conjunto de herramientas agrícolas viejas pero hermosamente mantenidas. Un arado de mano, una hoz, una pala de acero. Su metal estaba cubierto con una capa protectora de grasa, y sus mangos de madera estaban oscuros por los años. Y en la parte superior, descansando dentro de una pequeña caja de lata sellada, había una carta. El papel era grueso y amarillento. La tinta se había desvanecido a un tono café rojizo, pero la letra era clara y firme. Estaba fechada en 1914, en pleno inicio de la Revolución. A quien encuentre este lugar, comenzaba el escrito: mi nombre es Mateo. Esta tierra es mía, y he construido esta bóveda con mis propias manos para mantener a mi familia a salvo de los tiempos de guerra y miseria que azotan a nuestro país. Aquí dejo los ahorros de toda mi vida, oro suficiente para empezar de nuevo, y las mejores de mis herramientas. Elena acercó la lámpara, con el corazón latiendo con fuerza contra su pecho. Esperaba usarlas para drenar y domar este campo terco, para construir aquí una casa para mi hijo y los hijos por venir. Pero el mundo tiene otros planes para mí. Si llevas mi sangre, sabe que este es tu derecho de nacimiento. Si eres un extraño, solo te pido que uses este regalo no para la vanidad ni el lujo, sino para devolverle la vida a esta tierra. Las lágrimas, que Elena había contenido durante tantos días, finalmente comenzaron a caer, resbalando por sus mejillas manchadas de polvo. La carta continuaba con una última frase: no dejes que la piedra te derrote. La piedra es el hueso de la casa que construirás.
La tierra es dura, pero puede ser agradecida. Trabájala bien, y ella proveerá. Que Dios te conceda paz en este lugar. Elena cayó de rodillas sobre el frío suelo de piedra, la carta en una mano, la lámpara en la otra. La pequeña y constante llama iluminaba las bolsas de oro, las herramientas esperando, y las palabras de un ancestro que nunca conoció. El oro era una fortuna, una riqueza que cambiaría su destino para siempre. Pero era la carta el verdadero tesoro. No era solo dinero. Era una misión, una bendición, y la continuación de un legado. Su padre no la había dejado con un insulto final. Su sangre la había dejado con un mapa, y ahora tenía el poder para reescribir su historia. El primer asunto práctico era la seguridad. La entrada abierta a la bóveda era una invitación para cualquier ladrón que pasara por ahí. Y aunque el campo estaba aislado, no era invisible. Antes de tocar una sola moneda de oro, Elena deslizó la pesada losa de cantera de vuelta a su lugar lo mejor que pudo. Luego, disfrazó los bordes con tierra suelta, rocas pequeñas y maleza seca. Era una medida temporal. Necesitaba algo permanente, algo que hablara de propiedad y defensa. Su mente, ahora clara y enfocada, repasó los pasos necesarios con la precisión metódica que su abuelo le había enseñado. Caminó de regreso a San Lorenzo, ya no como una muchacha desamparada, sino como una mujer con capital y un plan. Su primera parada no fue la panadería ni la tienda de abarrotes, sino la herrería en las afueras del pueblo. El taller era un espacio oscuro y cavernoso, resonando con el rítmico golpe de un martillo sobre el acero, y oliendo fuertemente a carbón quemado y hierro caliente. El herrero, un hombre de unos 50 años con hombros masivos y una barba salpicada de canas, se llamaba Don Elías. Detuvo su trabajo y la miró. Sus ojos estaban acostumbrados a juzgar la calidad del metal con un solo vistazo. «¿Qué se le ofrece, señorita?», dijo con una voz ronca y profunda. Elena no titubeó. «Necesito una reja de hierro pesado para cubrir la entrada de un sótano», dijo, manteniendo la voz firme. «Y una placa fuerte con un candado para asegurarla. La apertura mide aproximadamente 1 metro por 1,5 metros». Usó un trozo de carbón del suelo para dibujar el diseño sobre una losa de piedra. Una reja con bisagras y barras, lo suficientemente gruesas como para disuadir a cualquier ladrón casual. Don Elías miró el dibujo, y luego la miró a ella. Vio su ropa desgastada y sus botas llenas de polvo. Pero también vio la claridad en sus ojos, y la confianza en su postura. Vio las manos de alguien que sabía trabajar. «Eso es mucho hierro», dijo, probándola. «No le va a salir barato. Espero pagar por un buen trabajo», respondió Elena, sosteniéndole la mirada. Metió la mano en el bolsillo y sacó una de las monedas antiguas de oro que había tomado de la bóveda. El metal brilló con una luz cálida y pura en la penumbra de la herrería. Las cejas de Don Elías se arquearon una fracción de milímetro. Tomó la moneda, sopesó el oro en la palma de su mano, y luego la miró con un respeto nuevo y silencioso. «Se la tendré lista en 3 días», dijo el herrero. «Necesitaré que mi muchacho me ayude a llevarla. Va a estar muy pesada. Yo pagaré por la ayuda del muchacho y por el uso de su carreta», dijo Elena. Él asintió. Un acuerdo silencioso pasó entre ellos. Don Elías fue la primera persona en esta nueva vida que la trató como a una igual, como a una clienta con un propósito legítimo, y por eso ella se sintió profundamente agradecida. Con la seguridad de su herencia arreglada, comenzó la siguiente fase de su plan. Establecer una vida en el campo mismo. Usó otra moneda para cambiarla por dinero corriente en la cabecera municipal. Compró una tienda de lona resistente, cobijas gruesas, una cazuela de barro, un comal de hierro, un hacha, una buena pala y provisiones para durar 1 mes, frijoles, maíz, café y manteca. Ya había terminado de dormir en huecos fríos entre las rocas. Esa noche, levantó su tienda al amparo de la esquina norte, cocinó una comida sencilla sobre un fuego pequeño y bien contenido, y durmió por primera vez en su vida en una tierra que era verdaderamente suya. Los 3 días mientras esperaba que Don Elías forjara la reja no los pasó de brazos cruzados. Se dedicaron a comenzar la inmensa tarea de limpiar el campo. Empezó en la esquina donde planeaba construir su casa. Un lugar que atrapaba el sol de la mañana y estaba más protegido de los vientos fríos que bajaban de la sierra.
El trabajo le rompía la espalda. Usó su hacha nueva para cortar los duros arbustos de huizache y el machete viejo de su abuelo para abrirse paso entre los nopales salvajes. Las raíces eran profundas y tenaces. Tenía que usar su pala y toda su fuerza para arrancarlas de la tierra dura. Luego vinieron las piedras. Por cada metro cuadrado de tierra que limpiaba, desenterraba una docena de rocas, desde el tamaño de su puño hasta el tamaño de una sandía. Pero no las maldijo. Como le había enseñado su abuelo, las vio no como obstáculos, sino como recursos. Siguiendo sus instrucciones guardadas en la memoria, comenzó a clasificarlas, creando pilas separadas. Los pedazos planos de cantera eran para los pisos y los dinteles. Los trozos de roca volcánica, más irregulares y porosos, eran para levantar muros. Las pequeñas piedras redondas de río serían para los canales de drenaje. Fue un proceso geológico lento, transformando un caos desordenado en una biblioteca ordenada de materiales de construcción. Al tercer día, como había prometido, don Elías llegó en una carreta tirada por una mula fuerte. Su hijo, un muchacho callado de 16 años, sostenía las riendas. La reja de hierro era una pieza de trabajo magnífica, pesada y funcional, cuyo metal oscuro era un testimonio de la habilidad del herrero. Juntos, los tres lograron colocarla sobre la apertura de piedra. Encajaba perfectamente. Don Elías fijó las bisagras en la cantera con pasadores de hierro y plomo derretido. El olor acre del metal caliente llenó el aire frío de la mañana. Le entregó a Elena un pesado candado de hierro y 2 llaves. Nadie va a pasar por aquí, sin hacer muchísimo ruido y sin romperse la espalda, dijo, limpiándose las manos en un trapo de algodón viejo. Elena le pagó el precio acordado. Y justo cuando se iba, él se detuvo. ¿Piensa construir aquí?, preguntó el herrero, señalando las pilas ordenadas de piedra. Sí, dijo ella. Una casa pequeña, él asintió lentamente, paseando la mirada por el campo y el trabajo que ella ya había hecho. Va a necesitar a un buen maestro albañil. Don Roberto es el mejor hombre para eso. Vive cerca de la parroquia. Dígale que Elías lo mandó. Era un consejo, pero también era un respaldo. Una señal silenciosa para la comunidad de que la extraña joven en el Pedregal de las Ánimas era una persona de fiar. Con la bóveda ahora segura, Elena podía comenzar a construir su futuro. Buscó a don Roberto al día siguiente. Era un hombre mayor, delgado y fibroso, con polvo de piedra asentado en las profundas líneas de su rostro quemado por el sol y en el gris de sus cejas. Escuchó su plan sin cambiar de expresión. Sus ojos la evaluaban de la misma manera que evaluarían una veta de roca en la cantera. No tengo dinero para construir una hacienda lujosa, le dijo Elena con franqueza. Pero tengo la piedra, tengo la tierra para hacer adobe, y tengo la voluntad de trabajar. No quiero simplemente contratarlo para que lo haga por mí. Quiero que me enseñe. Yo seré su peón, su chalán, su aprendiz. Don Roberto era un hombre de pocas palabras. Caminó con ella de regreso al campo y pasó un largo rato examinando sus pilas de piedra clasificada. Levantaba una pieza aquí y allá, probando su peso y su grano. Miró las líneas de los cimientos que ella ya había marcado con cuerdas y estacas de madera. Miró las manos de Elena, que ahora estaban en carne viva y llenas de ampollas por el trabajo de los últimos días. La piedra es buena, dijo por fin, y sabe cómo separarla. Empezaré el lunes a primera hora. Prepárese para aprender. No tengo paciencia para los que se rinden rápido. La construcción de la casa marcó un nuevo ritmo para la vida de Elena. Cada mañana, al amanecer, don Roberto llegaba y el trabajo comenzaba. Era un maestro exigente, y ella era una estudiante diligente. Él le enseñó cómo mezclar el mortero de cal y arena hasta obtener la consistencia perfecta. Le enseñó a leer una piedra para encontrar su mejor cara. Le mostró cómo asentar los adobes para que los muros fueran fuertes, cálidos en invierno y frescos en verano. Los días de Elena estaban llenos del trabajo pesado y repetitivo de cargar mezcla y acarrear piedras. Pero su mente estaba viva. Descubrió la profunda satisfacción de ver un muro levantarse bajo sus propias manos, de crear orden y permanencia a partir de la rudeza del campo. Las esquinas limpias y fuertes de su casa eran una manifestación física de su propia competencia, de su fuerza que había estado dormida. Su proyecto no pasó desapercibido en San Lorenzo. Pronto apareció otro visitante habitual. Tomás,
un joven transportista con rostro amable y un poderoso caballo color castaño llamado Relámpago. Comenzó a hacer viajes semanales desde el pueblo maderero más cercano, trayendo las cosas que ella no podía sacar de su propia tierra: vigas de pino para el techo, costales de cal, y más tarde, paneles de vidrio para las 2 pequeñas ventanas de madera. Tomás era tranquilo y un poco tímido, pero siempre tenía una palabra de aliento para ella, maravillándose del progreso que hacían ella y el viejo albañil. Va quedando como una casa de verdad. Doña Elena, decía el muchacho, con una admiración genuina en los ojos. Comenzó a programar sus entregas para el mediodía. Su madre, desde el pueblo, siempre empacaba un par de gorditas extra de chicharrón, o un trozo de pan de elote en su bolsa de almuerzo, que él compartía con Elena y don Roberto. Estas comidas compartidas, comiendo sentados sobre los muros a medio terminar, a la sombra de un árbol, eran momentos sencillos. Pero fueron el comienzo de una comunidad. El trabajo forjó un vínculo entre los 3 que era más fuerte que cualquier amistad formal de ciudad. Una tarde, mientras luchaban por levantar un pesado dintel de cantera para colocarlo sobre el marco de la puerta principal, don Elías apareció caminando por el sendero. Había visto su lucha desde lo lejos. Sin decir una palabra, el herrero sumó su inmensa fuerza a los esfuerzos de ellos, y la pesada piedra se deslizó suavemente hacia su lugar. Se quedó durante 1 hora, ayudándoles a colocar la siguiente hilada de adobes antes de despedirse con un movimiento de cabeza y volver a su fuego. La noticia de su proyecto y de su inalcanzable ética de trabajo se extendió por todo San Lorenzo. Ya no era solo la fuereña que había comprado el terreno inútil. Se estaba convirtiendo en una presencia conocida, en una parte del paisaje local. Doña Carmen, la panadera, una mujer redonda y siempre ocupada, adoptó la costumbre de dejar una bolsa con conchas recién horneadas sobre una piedra plana cerca del camino. Una vez a la semana, Elena siempre dejaba unas monedas en su lugar, y este intercambio silencioso se convirtió en un ritual reconfortante. No solo estaba construyendo una casa, estaba construyendo un nombre, una reputación, piedra por piedra. La casa era pequeña, solo una gran habitación principal, con un amplio fogón para cocinar y dar calor, y un pequeño tapanco en la parte superior para dormir. Pero era suya. Cada roca, cada adobe había sido acarreado por ella, y cada vez más, asentado por ella misma. Cuando subieron las vigas del techo y se colocaron las tejas de barro rojo, el lugar se transformó de una colección de muros en un verdadero refugio. En un hogar, para cuando los primeros vientos helados del invierno bajaron de la sierra, la casa estaba terminada. Las ventanas tenían sus vidrios, la pesada puerta de madera estaba colgada, y una columna constante de humo de leña se elevaba desde la chimenea de piedra. Adentro, el fuego en el fogón proyectaba una luz cálida y danzante sobre las paredes enjarradas de blanco. Paredes que Elena había pulido y suavizado ella misma bajo la mirada crítica de don Roberto. Los muebles eran rústicos y escasos. Una mesa robusta y 2 sillas hechas por el carpintero del pueblo. Una cama en el tapanco con un colchón relleno de hojas de maíz secas y repisas para sus pocas posesiones, pero era más que suficiente. Era un refugio de paz y seguridad que había levantado con su propio sudor y con el legado revolucionario de su bisabuelo. Su vida se asentó en una nueva rutina, profundamente satisfactoria. Los meses de invierno fueron para el trabajo adentro y para la planificación. Remendó su ropa, leyó el libro de flores prensadas que su madre le había dejado, y usando uno de los viejos cuadernos de contabilidad de su ancestro, trazó planes cuidadosos para la primavera. Diseñó la rotación de los cultivos, marcó la ubicación de las zanjas de drenaje para aprovechar la poca lluvia, y dibujó un pequeño granero que construiría después, usando el resto de la piedra volcánica que había limpiado. Ya no estaba simplemente sobreviviendo, estaba planeando un futuro, una vida de abundancia. Cuando la tierra comenzó a calentarse en la primavera, inició la segunda gran fase de su proyecto: devolverle la vida al campo mismo. Contrató a Tomás y a su caballo Relámpago, no para acarrear piedra, sino para arar. El viejo arado de acero, encontrado en la bóveda, todavía tenía filo, pero la fuerza del caballo era necesaria para romper la capa dura de tepetate. Con la tierra finalmente abierta, Elena caminó por los surcos,
esparciendo cal viva para neutralizar la acidez del suelo, seguida de cargas de abono de los establos del pueblo, que pagó con otra de sus monedas. El campo, que durante generaciones había sido un lugar de abandono y de burla, ahora era un lugar de nutrición. Estaba devolviéndole el aliento a la tierra. La estaba sanando. Planteó la milpa tradicional. Semillas de maíz, frijol y calabaza que crecerían juntas, protegiéndose mutuamente bajo el duro sol de Zacatecas. Y en las zonas más rocosas, plantó pequeños hijuelos de agave azul, resistentes y nobles, tal como los que su padre solía cultivar en sus mejores tiempos. La gente de San Lorenzo ahora la saludaba por su nombre. «Buenos días, doña Elena», le gritaban los campesinos cuando caminaba hacia el pueblo por provisiones. Doña Carmen insistía en darle siempre el pan más caliente recién salido del horno. Don Elías le preguntaba sobre la resistencia del candado. Don Roberto pasaba por ahí en sus caminatas de domingo, inspeccionando el progreso de los nuevos muros de piedra que ella estaba levantando alrededor de su huerto, ofreciendo una palabra de aprobación silenciosa. Se había convertido en Elena del Pedregal. Pero el nombre ya no era un insulto. Era un título pronunciado con una mezcla de curiosidad y profundo respeto. Ella era la mujer que había tomado el peor pedazo de tierra de todo el municipio, y lo había hecho suyo. La que había convertido las rocas en un hogar, y la esterilidad en la promesa verde de una cosecha. Su soledad ya no era un símbolo de destierro, sino de una inquebrantable fuerza y autosuficiencia. Una tarde a principios de otoño, un año después de su llegada, Elena se sentó en la sencilla banca de piedra fuera de la puerta de su casa. El trabajo del día estaba hecho. El aire era fresco, y olía a tierra mojada por la lluvia reciente, y al humo dulce de la leña en su chimenea. Ante ella, el campo estaba irreconocible. Un denso tapiz verde de milpa alta cubría las hectáreas que había limpiado, arado y alimentado. Las espigas de maíz brillaban bajo la luz dorada del sol poniente. Las largas hileras de agave azul comenzaban a echar raíces profundas en la tierra pedregosa. Su pequeño huerto estaba pesado con la recompensa de la temporada. Chiles, tomates y hierbas de olor. Las pilas desordenadas de piedras se habían convertido en su casa, en los muros del jardín y en los cimientos firmes de un pequeño establo. Era un paisaje de orden, de propósito y de vida. En sus manos, sostenía el pequeño colibrí de madera que su madre le había dado hace tanto tiempo. Su superficie estaba pulida hasta alcanzar un brillo suave y profundo por los años de tocarlo con ansiedad, y ahora, con absoluta calma. En la banca junto a ella descansaba el machete viejo de su abuelo, su hoja recién afilada y aceitada, su mango de madera amoldado a la perfección a la forma de su propia mano. Pensó en su madrastra, Catalina. En la gran casa de la ciudad, rodeada de lujos fríos y paredes vacías. Una casa que ahora parecía pertenecer a otra vida, a un mundo que ya no le importaba. Catalina había querido arrojarla a un desierto estéril, deseando entregarle un legado de fracaso, pero en su fría y calculada crueldad, le había dado a Elena el regalo más grande de todos. Un lugar donde su propia fuerza, la sabiduría humilde de su abuelo y la esperanza olvidada de sus ancestros pudieron encontrarse. La habían dejado con nada más que un campo de piedras. Y de esas piedras, ella había construido una base sólida, un hogar cálido y un futuro invencible. Elena del Pedregal tenía 21 años. Tenía un campo que ya no era una maldición, una casa construida por sus propias manos, y el respeto incondicional de un pueblo que ella había ganado con sudor. Era la mejor herencia que una mujer podía pedir.